Buen día, hoy continuaremos con las clases, esta vez hablaremos de las uniones intercelulares y finalmente de la membrana basal y sus principales componentes. Empezaremos entonces esta clase hablando acerca de las uniones intercelulares, cuales hacen referencia a puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células o entre la célula y la matriz extracelular. Como vemos en la gráfica, existe un nivel apical y otro basal. A nivel apical podemos encontrar 4 tipos de uniones y a nivel basal tan solo un tipo de unión. Dentro del nivel apical encontramos en primera instancia a la unión oclusiva, que lleva este nombre pues sirve como un sellante de los espacios intercelulares. Le siguen a esta las uniones intercelulares de anclaje, en la cual está abarcada 2 subtipos, principalmente la unión desmosomal y las uniones adherentes, las cuales sirven para conectar haces de filamento de actina de una célula a la otra, mientras que los desmosomas conectan filamentos intermedios de una célula con los de otra. Y finalmente en esta categoría también encontramos a las uniones de tipo GAP, las cuales son uniones formadoras de canales, puesto que permiten el paso de pequeñas moléculas hidrosolubles de una célula a otra. Y finalmente, a nivel basal, encontramos las uniones de tipo hemidesmosomal, que al igual que los desmosomas, cumplen con la función de anclar filamentos intermedios, pero esta vez lo harán de la célula a la matriz extracelular. Por ende, la unión entre los queratinocitos cumple 2 roles fundamentales. El primero es mantener la integridad dérmica y la comunicación intercelular. Así pues, la unión comunicante, hendidura, gap, nexus o brecha, que son algunos de los sinónimos para hablar de este tipo de unión, son considerados canales de abertura variable. Estos pueden funcionar como poros, ya que presentan gran proximidad entre las laminillas externas de las membranas, sin que necesariamente tenga que existir algún tipo de contacto. Estas suelen caracterizarse por ser comunicantes, ya que además de conectar estas membranas plasmáticas, también cumplen la función de canal, porque conectan el citoplasma de las células adyacentes. El rol fundamental va dirigido hacia el intercambio tanto molecular como iónico, permitiendo con ello un acoplamiento tanto químico como eléctrico intercelular. Estas uniones comunicantes están formadas por varias proteínas, las cuales adquieren una formación hexagonal y estas proteínas son conocidas con el nombre de conexinas. Estas, al agruparse, forman grandes complejos llamados conexones. Es así entonces que las conexinas van a formar delicados túneles que están llenos de líquido, el cual va a permitir a las células de un tejido comunicarse entre sí. Las uniones comunicantes son trascendentales puesto que nos ayudan en la coordinación de las células, ya que se activan por impulsos eléctricos y además de eso influencian sobre otras células. El segundo grupo está conformado por las uniones de oclusión, estrechas o tight. Estas, al igual, es un conjunto o una red de proteínas transmembrana que van a sellar las células epiteliales vecinas de tal forma que van a evitar que exista un tránsito libre de cualquier tipo de molécula o partícula, de una capa hacia otra. Estas generalmente suelen hallarse en estado rudimentario y están conformadas principalmente por la ocludina y la claudina. La función principal de las uniones de oclusión, como su nombre lo dice, es mantener una diferencia de concentraciones de moléculas hidrófobas pequeñas a lo largo de las capas del epitelio, y esto lo van a cumplir a través de 2 formas. El primero es actuando como sellantes de las membranas plasmáticas para crear así una barrera que puede ser impermeable o semipermeable. Y finalmente, el otro mecanismo es a través de la barrera, dentro de la misma bicapa lipídica, puesto que van a restringir la difusión
libre de tanto lípidos como proteínas de membrana. Esta acción de restricción va finalmente a ayudarnos a formar o a crear una polaridad a nivel de la célula epitelial. Con ello, vamos a tener una parte apical que va a ser diferente a la parte basal. El tercer grupo que estábamos hablando también forma parte las uniones de adhesión o adherens. Y estas se caracterizan puesto que funcionan como un pegamento, ya que sujetan mecánicamente las células con sus citoesqueletos a nivel de las células vecinas. Y se caracterizan por formar, como vemos, un cinturón de adhesión. Y generalmente este va a estar constituido por una placa. Esta placa a su vez está formada por una densa capa glucoproteínica transmembrana, conocidas como está en esta foto con el nombre de caderinas, pero también de los haces de microfilamentos o filamentos de actina. Estos cinturones de adhesión sirven para ayudar sobre todo a las superficies epiteliales a resistir la separación durante cualquier actividad contráctil. Recalcar que estas uniones de adhesión suelen ser las primeras en formarse a nivel embrionario, ya que aparecen durante el desarrollo de los epitelios y se ha analizado que podrían actuar en procesos morfogenéticos, puesto que aparecen antes que las uniones estrechas. Estas forman una estructura a modo de cinturón en todo el perímetro de la célula y se acompaña de las ecaderinas y de las nectinas, las cuales van a realizar conexiones célula a célula con su dominio extracelular, mientras que van a unirse a nivel intracelular a través de las alfa, como las beta-cateninas y otras proteínas. ¿Cómo los vamos a determinar? Pues bien, a través de una inmunomarcación de sus principales proteínas como son la vinculina y la actina, además de otras proteínas transmembrana que ya habíamos recalcado como son las caderinas E y P. Cuando hacemos una combinación de estos dos tipos últimos de uniones, como son las adherentes y las ocludens, podemos formar 4 posibilidades de sistemas grandes de unión que están definidos a través de una mácula o de una zónula de acuerdo a la combinación que realicemos. Si hablamos de mácula, esta generalmente hace referencia a una pequeña zona discoidal celular, mientras que si nos referimos a un tipo zónula, generalmente abarcaremos una estructura en banda que abarcaría toda la circunferencia celular. Es así que las 4 tipos de combinación de las que hablaremos son de mácula adherens, zónula adherens, mácula occludens o zónula occludens. Los desmosomas constituyen quizás el grupo fundamental de las uniones de cohesión, puesto que son constituidos puntos de unión entre las células y generalmente se van a encontrar compuestas de regiones de material denso asociado con los lados citosólicos de las dos membranas plasmáticas y además de filamentos proteínicos que van a cruzar este espacio estrecho a nivel intercelular y cumplen con la función básica de permitir que las células formen estas láminas fuertes y que las sustancias continúen pasando libremente a través de ellas. Pero también hay que mencionar que al estar anclados a los sistemas de filamentos intermedios de la célula, estos van a conectar de tal forma que van a poder distribuir de forma paralela estas tensiones mecánicas a través de todo el tejido celular. Al unir el citoesqueleto de queratina de una célula hacia la célula adyacente, estos desmosomas necesitan de la presencia de proteínas que vayan a intermediar esta unión. Y es por ello que aquí hablamos de algo fundamental como son los 3 grupos funcionales de proteínas que van a servir
para poder unificar estas uniones celulares. Entonces, la misma se va a encontrar conformada a nivel de los desmosomas por una placa, un centro y nuevamente la placa perteneciente al queratinocito adyacente. El primer grupo van a conformar lo que son las plaquinas y estas, como vemos, forman parte de la placa intercelular. Este grupo se encuentra a su vez conformado por 3 subunidades que son la desmoplaquina, la biplaquina y la enbiplaquina o emboplaquina. Estas se van a unir a los filamentos de queratina y los vemos representados en este color azul. El segundo grupo funcional lo conforman la placoglobina y la placotilina, representadas en los colores naranja y amarillo. Estas van a finalmente actuar como puentes entre la desmoplaquina intracelular. Entonces, si analizamos esta gráfica, podemos darnos cuenta que estas uniones a nivel de la placa adoptan la forma de una llave en H, que al unirse a su opuesto celular van a conformar una unión más fuerte. Y esta unión se puede finalizar a través de la tercera familia, que lo conforman las caderinas, que están dispuestas a través de las desmocolinas y las desmoplaquinas, que se van a unir finalmente a sus homólogos en las células vecinas. Y así conformarán la estructura desmosomal. Los desmosomas, cabe recalcar que son fundamentales porque van a ayudarnos a fortalecer la barrera mecánica de protección que es la piel y con ello van a contribuir al sistema inmunitario innato, puesto que van a permitir establecer uniones estrictamente resistentes, con lo cual van a evitar la separación de las células epiteliales. Pero además de eso, pueden permitir que exista cierta flexibilidad o cierto grado de movimiento entre las células adyacentes. Como habíamos mencionado, la cohesión entre estos queratinocitos va a estar asegurada sobre todo por las caderinas, que como habíamos mencionado lo conforman principalmente la desmogleína y la desmocolina, las cuales son un tipo de proteínas calcio dependientes para la formación de estas uniones mecánicas y la estratificación epitelial subsecuente, que finalmente nos van a aportar el crecimiento y a la diferenciación celular. Entonces, cuando hablamos de las desmogleínas, estas a su vez pueden subdividirse en una parte superficial y otra un poco más suprabasal. La superficial está conformada básicamente por la desmogleína tipo 1. Entonces, esta va a ser una proteína fundamental que se puede encontrar alterada en el pénfigo foliáceo y en su variedad Phogosellvagen, mientras que la desmogleína 3 se va a encontrar en la parte más inferior de la epidermis, es decir, a nivel suprabasal. Por eso la ampolla que encontraremos en estos casos sería la ampolla del pénfigo vulgar. También en este grupo encontramos a las desmocolinas, tanto 1 como 2, los cuales son fundamentales en la patología, sobre todo de los antígenos de la dermatosis intraepidérmica neutrofílica debida a la IgA. Cabe recalcar que estas uniones de cohesión desmosomal van a ir incrementando su densidad conforme avanzan hasta la capa granulosa, es decir, desde la capa basal hasta la granulosa. Ahora nos dirigiremos a la parte de los semidesmosomas. Estos, como bien sabemos, se van a encontrar a nivel del pie de las células basales, puesto que no se les opone otra célula epidérmica y con ello van a conformar la parte integrante de la zona de la membrana basal. Estas se caracterizan por ser uniones focales que van a unir sobre todo las células epiteliales a la matriz extracelular, conformando así la lámina basal. Estos llevan este nombre puesto que tienen una morfología bastante similar a los desmosomas y generalmente se encuentran distribuidas en el tejido epitelial,
ayudando sobre todo a distribuir la resistencia y la fuerza ejercida sobre la misma. Esta unión hemidesmosomal existe gracias a la presencia de estas proteínas llamadas integrinas. Integrinas son entonces receptores transmembrana de conformación heterodimérica que promueven la interacción célula-célula y célula matriz. La unión del ligando a los receptores de la integrina va a cumplir con la modulación de 4 funciones principales. Una de ellas es la adhesión celular, así como también la transducción de señales, la expresión génica y finalmente el crecimiento como el proceso biológico fundamental incluido. Estos dominios citoplasmáticos de las integrinas van a interactuar con el citoesqueleto de la actina y otras proteínas intracelulares a través, como vemos de esta fotografía, de los KINLIN 1 y 2, asociados a su vez a la proteína vinculina para formar estos grandes complejos macromoleculares a los que conocemos con el nombre de adherencias focales. Dentro de este grupo también encontramos, o de esta zona encontramos al antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1 y tipo 2. Estos resultan fundamentales porque también pueden encontrarse vinculados a ciertas patologías. En el caso del pemfigoide ampolloso tipo 1, es una proteína plaquina de 230 kilodaltons que se localiza sobre todo a nivel de la placa citoplasmática que ya habíamos mencionado y cumplen un rol fundamental en la organización del citoesqueleto, mientras que la de tipo 2 es considerada también como un colágeno transmembrana de tipo 2, el cual se encuentra asociado a complejos de filamentos de anclaje en queratinocitos basales. Cuando se ven alterados este tipo de antígenos, lo vamos a encontrar de forma fundamental en la dermatosis ampullar IgA lineal, como también en los autoanticuerpos de pemfigoide gestacional o en el pemfigoide de membrana mucosa. Cuando existen este tipo de alteraciones, las características clínicas principales van a ser la tendencia a la fragilidad de la piel, la formación de ampollas subepidérmicas, alopecia, uñas distróficas, hipoplasia del esmalte dental. El tetraspan CD151 es también una proteína de superficie celular y adquiere esta nomenclatura debido a la presencia de 4 dominios de membrana que van a formar grandes redes similares a las de una web con otras proteínas, regulando de esta forma una variedad de procesos celulares. En la piel humana, el CD151 se va a encontrar asociado a las integrinas alfa-6 beta-4 en el hemidesmosoma y la alfa-3 beta-1, en cambio, en la membrana plasmática basolateral de los queratinocitos basales. Ahora sí, vamos a hablar del siguiente tema, como es la unión dermoepidérmica membrana basal. Como generalidades expresaremos que esta membrana basal tiene una conformación más o menos ondulada con un espesor aproximado de 100 nanómetros. Esta es una región anatómica que sirve de respaldo dermoepidérmico y presenta prolongaciones epidérmicas a las cuales conocemos con el nombre de crestas, y estas van a ir alternadas de experiencias dérmicas a las cuales conocemos con el nombre de papilas dérmicas. Esta asociación se va a conocer con el nombre de dermatoglifos, la unión de crestas y papilas. La membrana basal sirve para determinar sobre todo la cohesión dermoepidérmica y con ello brindar una resistencia a las fuerzas de tracción cutánea. La membrana basal se encuentra compuesta de varias proteínas que son derivadas sobre todo de los queratinocitos, que como sabemos son de origen ectodérmico, pero también de fibroblastos dérmicos de origen mesodérmico. La lámina basal se suele teñir con PAS, es decir, como copolisacáridos neutros. ¿Cómo la vamos a observar? Pues bien, como una delgada capa de color magenta que está representada
en el gráfico inferior por debajo de los queratinocitos basales. Y cuando encontremos un engrosamiento, deberíamos sospechar principalmente en lupus eritematoso sistémico, pero también en dermatomiositis. Las funciones principales de la membrana basal son 5 y están englobadas principalmente al andamiaje estructural, a la conexión y firme unión entre la epidermis y la dermis superficial o papilar, así como también contribuye a la regulación de la permeabilidad y a la función selectiva de barrera. Además, contribuye con el rol del desarrollo y la diferenciación de la epidermis, es decir, que también interviene en la transmisión de mensajes y de señales. Y finalmente, actúa en la reparación tisular, es decir, en la cicatrización de heridas. En esta microfotografía encontramos un esquema bastante explicativo acerca de cómo estaría conformada la membrana basal. Entonces, como vemos, encontramos principalmente los queratinocitos basales en primera instancia, los cuales, como ya hemos mencionado, son los encargados de producir los componentes semidesmosomales, en los cuales vamos a encontrar la plectina, la isoforma epidérmica del antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1, así como del tipo 2, algunas integrinas alfa beta 4, y finalmente vamos a ir acercándonos un poco más a lo que es la membrana basal propiamente dicha, la cual va a estar conformada por esta lámina lúcida y la lámina densa, en la cual vamos a encontrar otro tipo de proteínas como las lamininas y también en los nidógenos el heparansulfato. Y finalmente, a nivel un poco más inferior, encontraríamos lo que es la sublámina densa. Entonces, además de estos queratinocitos basales, cabe recalcar la importancia de los fibroblastos dérmicos, pues son ellos los que producen los colágenos tanto tipo 4 como tipo 7, así como otras proteínas que van a translocar a las membranas plasmáticas de los queratinocitos basales, donde finalmente se van a condensar y van a ser incorporados a la membrana basal. Se cree además que las integrinas y otras proteínas que se encuentran a nivel de la membrana plasmática de los queratinocitos van a proporcionar una localización que es clave en las señales organizativas y con ello van a facilitar la visión de estas proteínas a los fibroblastos de la membrana basal. Microscopio electrónico, entonces, vamos a dividir por razones de estudio en una membrana celular, en una membrana basal y finalmente en el componente de sublámina densa. La membrana celular está delimitada a través del polo basal de los queratinocitos con sus semidesmosomas, sobre la que se van a apoyar finalmente los tonofilamentos de queratina. Y luego vamos a tener la porción de la membrana basal, la cual va a estar conformada por lo que es la lámina lúcida y la lámina densa. Y estos, ¿por qué adoptan ese nombre? Pues este nombre se debe a la mayor o menor facilidad que tengan para dejar pasar los electrones. Y la sublámina densa es la que va a contener las fibrillas de anclaje y los haces de microfibrillas de colágeno, para continuarse con la dermis papilar. Aquí entonces tenemos un esquema que representa las tres porciones anatómicas que veríamos a través de la microscopía electrónica. Como habíamos mencionado, tenemos los queratinocitos basales y los semidesmosomas conformando lo que sería la membrana celular. Luego tenemos la membrana per se, netamente dicha, membrana basal, que estaría conformada por la lámina lúcida y la lámina densa. Y finalmente la sublámina densa, la cual va a contener estos importantes fibrillas de anclaje como la elastina y las fibrilinas. A nivel de la lámina lúcida, cabe recalcar que esta es la zona más frágil o más débil de la membrana basal y se va a encontrar conformada por tres subunidades que son la 5 alfa, la 3 beta y la 3 gamma.
Estas se encuentran unidas y estabilizadas por puentes disulfuro que van a ir intercadenados junto a otras proteínas. Esta lámina lúcida tiene un diámetro aproximado de 30 a 50 nanómetros y principalmente vamos a encontrar lo que son las lamininas, tanto 5 como 6, antiguamente denominadas así, actualmente se las conoce con el nombre de 111 y 311 respectivamente, así como también fibronectina, colágeno tipo 5 que van a facilitar su unión a la membrana plasmática. Aquí también encontramos esta microfotografía de cómo sería la representación de las estructuras de las lamininas a través de sus dominios alfa 1, beta 1, gamma 1, que ya los habíamos descrito. Y cabe recalcar que, como habíamos dicho, que esta es la zona más débil. ¿Por qué? Porque se han hecho experimentos y se ha visto que se pueden separar fácilmente, sea por calor, por succión o incluso por la adición de solución salina. Esta lámina lúcida está atravesada por filamentos de anclaje de los hemidesmosomas para asegurar las células epiteliales a la lámina densa donde se van a insertar finalmente. Es fundamental conocer sobre esta lámina lúcida, ya que aquí se van a asentar principalmente las epidermolisis junturales, debido a mutaciones que van a existir en genes que codifican tanto la laminina 5 y 6, produciendo las consecuentes alteraciones de las proteínas estructurales de estos filamentos de anclaje. Entonces, esto es clásico, por ejemplo, en la epidermolisis ampollar-Letard o de Herlitz, en la cual se demuestra por una alteración o la presencia de un anticuerpo antilaminina 5. También es clásico el antígeno del pemfigoide cicatrizal al ser extracelular en la laminina 5, y también se han visto que a nivel de esta lámina lúcida vamos a encontrar también porciones de los antígenos tanto del pemfigoide 1 como 2, el cual el 2 es mucho más patognomónico del herpes gestacional. Entonces aquí vemos una ampliación de esta lámina lúcida acompañada de la presencia de estos antígenos de pemfigoide ampolloso, sobre todo el tipo 2. La lámina densa permite un paso mayor de electrones. Esta va a estar constituida por una red, sobre todo de colágeno tipo 4, y esta lámina va a estar ocupada por 4 estructuras. La laminina 1, o también llamada laminina clásica, pero también por estructuras sulfatadas, como son los proteoglicanos, tanto de parán como de condroitin sulfato, y el más estudiado de todos es el perlecan sulfato. Además, encontramos el nidógeno en tactina, que es una glucoproteína también sulfatada. Esta lámina densa tiene un diámetro aproximado de 50 a 80 nanómetros. Y como vemos aquí, su principal componente es el colágeno tipo 4. Entonces, el colágeno tipo 4 es un tipo de macromolécula única en su forma, localizada a nivel de la membrana basal. Su estructura hace asemejar más a un procolágeno, una forma intracelular que tiene dominios globulares tanto en su extremo amino como carboxi. Estas subunidades de colágeno tipo 4 van a estar entonces agrupadas entre redes 1, 2 y 3. La primera red estaría conformada por sus subunidades alfa 1 y alfa 2, la cual es frecuente encontrar a nivel de piel, de músculo liso, pero también a nivel de las membranas basales glomerulares. Esto tiene de similitud con el grupo 2, que lo conforman la alfa 3, 4 y 5, que también las encontramos única y distintivamente en la membrana basal glomerular. Y finalmente, la tercera red la estaría conformando la subunidad alfa 5 y alfa 6, que se presenta a nivel de la piel y también a nivel de las membranas basales del músculo liso. Estas subunidades cumplen un rol, ya que sirven para asociarse y formar una estructura de triple hélice, cuya estabilidad va a depender sobre todo de la repetición que encontremos en las secuencias de aminoácidos de glicina X y Y. A diferencia
este colágeno tipo 4 del resto de colágenos fibrilares clásicos tiene una estructura que es discontinua y es una estructura discontinua breve que sirve para brindar mayor flexibilidad, a diferencia del resto de colágenos en la que tienen una estructura helicoidal en toda su longitud. Cuando encontramos alteraciones a nivel del colágeno tipo 4, este se va a caracterizar sobre todo por presentar el conocido síndrome de Alport, el cual tiene varias características distintivas como la hematura, la insuficiencia renal progresiva, la pérdida auditiva, neurosensorial y en algunos casos anomalías oculares. El nidógeno, en cambio, es otro tipo de glicoproteína que se caracteriza por tener esta forma de mancuerna que lo vemos graficado en rosa y su función principal sirve para estabilizar varias macromoléculas dentro de la lámina densa. Une isoformas de la laminina que contiene la subunidad gamma 1, así como proteoglicanos de paransulfato y de fibulinas. Este nidógeno tipo 2, en su extremo derecho, vincula las fibulinas con los separansulfato y además con el colágeno tipo 1 y tipo 4, como está representado en esta gráfica. Los proteoglicanos de paransulfato son igualmente macromoléculas que de todo este gran grupo, el mejor caracterizado es el perlacansulfato, puesto que se ha visto que suelda por puntos las redes que contienen la laminina y el colágeno tipo 4. Y este perlecansulfato contiene una proteína central que está revestida de una emanación lateral de glicosaminoglicanos en una configuración que da una apariencia de cepillo de botella. Estos, como su nombre lo dice, tienen un alto contenido de sulfato, el cual sirve para restringir la permeabilidad, porque confiere una carga negativa a las membranas basales. Finalmente nos encontramos con la sublámina densa, o también conocida con el nombre de lámina fibroreticular. Y esta sublámina presenta dos componentes principales, como son las fibrillas de anclaje, representadas por el colágeno tipo 7, y las microfibrillas elásticas conformadas principalmente por las fibrilinas, las cuales son fibras de oxitalano. Cuando hablamos de las fibras de anclaje, estas son estructuras curvadas que se van a ir insertando de a poco en la lámina densa y se van a extender hasta la porción más superior de la dermis. Finalmente se van a insertar en las placas de anclaje que son visualizadas como cuerpos amorfos dérmicos. Mientras que las microfibrillas elásticas se extienden dentro de la dermis y pueden ir entremezcladas con el sistema microfibrilar dérmico. Como vemos aquí, estas fibrillas de anclaje podrían jugar un rol fundamental en la patogénesis, sobre todo de las enfermedades ampollares, tanto genéticas como adquiridas. En las genéticas pueden ser estas de tipo dominante o recesivo. Y en estas vamos a encontrar sobre todo malformación o ausencia de las mismas. Mientras que en las adquiridas, el colágeno tipo 7 va a funcionar como el autoantígeno de la formación de estas ampollas. El colágeno tipo 7 se va a encontrar básicamente restringido a la membrana basal, sobre todo de los epitelios escamosos estratificados. Este se caracteriza porque consta de 3 cadenas alfa idénticas de 290 kilodaltons y presenta, como vemos, un extremo amino y un extremo carboxi. Ambos son dominios de tipo globular, no colágeno, pero la diferencia entre el grupo amino y el carboxi es además que el extremo amino está conformado por grupos más grandes, al cual denominaremos NS1, mientras que el grupo carboxi es un grupo más pequeño, no colágeno, y al cual denominaremos NS2. Y conocer que estas estructuras también es importante porque nos van a entender cómo se da este ensamblaje.
Entonces, el ensamblaje de las fibrillas de anclaje se va a iniciar cuando las colas del extremo carboxi o NC2 de las moléculas individuales del colágeno tipo 7 se alinean de forma antiparalela y luego se van a unir mediante puentes disulfuro. Una vez que se forman estos dímeros de cola a cola, el dominio NC2 o extremo carboxi se va a escindir proteolíticamente, dejando únicamente una macromolécula larga con forma de hilo, es decir, que finalmente lo van a conformar solo su porción amino con el extremo globular no colágeno más grande. Estos dímeros de colágeno tipo 7 recién formados van a luego agregarse lateralmente con otros dímeros para formar los haces que se van a asemejar a pilas de trigo, a los cuales denominaremos fibrillas de anclaje. Los subdominios dentro de NC1 van a demostrar gran afinidad por las lamininas 332, el colágeno fibrilar tipo 1 en la dermis y el colágeno tipo 4, en cambio en la lámina densa y en las placas de anclaje. Y las microfibrillas son las fibras elásticas que van a estar compuestas finalmente por lo que es la elastina y las fibrilinas, las cuales también son grupos especiales de glucoproteínas que van a conformar esta gran microestructura. En la dermis papilar, los elementos microfibrilares se van a insertar verticalmente en la lámina densa y van a comprender las fibras de oxitalán, mientras que en su aspecto inferior se van a fusionar con los elementos microfibrilares paralelos de la superficie de la piel, formando lo que conocemos como las fibras de eulaunina. Para concluir este tema, hablaremos brevemente sobre la remodelación de la membrana. Como todos conocemos, la membrana basal epidérmica se va a considerar una barrera física que es muy dinámica. ¿Y por qué? Porque está en constante proceso de remodelación. Entonces, esta membrana basal es penetrada rutinariamente por las células de Langerhans, pero esto en condiciones fisiológicas normales. Mientras que en condiciones patológicas como enfermedades inflamatorias o neoplásicas puede ser penetrada por los linfocitos. Las metaloproteinasas expresadas por las células inmunes o células malignas son las que permiten esta penetración y la ausencia de la membrana basal en los tumores se va a correlacionar con malignidad y con propensión a la metástasis. Otras condiciones o también otras funciones importantes en la remodelación de la membrana basal las vemos sobre todo a nivel de la morfogénesis, del desarrollo, la modificación de los epitelios mamarios, sobre todo durante el proceso del embarazo o la lactancia, y también en patologías ligadas sobre todo al fotoenvejecimiento o en pacientes con edad avanzada, en las cuales lo más característico va a ser el adelgazamiento que vamos a encontrar de la membrana basal epidérmica. Muchísimas gracias.